Sean bienvenidos cada uno de ustedes, que Dios les guarde. Gracias por haberse conectado en esta tarde. Vamos a estar dando a conocer esta enseñanza. La iglesia pasará la gran tribulación. Es una pregunta. ¿La iglesia pasa la gran tribulación? Hoy vamos a ver qué dice la Escritura acerca de este tema, porque hay dos posiciones. Y hablo de la iglesia cristiana. Hay una parte de la iglesia cristiana que dice que sí, la iglesia pasa por la gran tribulación. Y hay otra parte que dice que la iglesia no pasa la gran tribulación. Pero más que lo que puedan decir ambas, veamos qué dice la Escritura, qué dice la palabra del Señor según el tema de hoy. Y le voy a mostrar Biblia para que podamos entender bien el tema de esta tarde. Al hablar este tema, nos ayuda mucho a entender cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿pasará la iglesia la gran tribulación? ¿Pasará ese momento de caos, de angustia, de muertes, de muchas áreas que van a suceder, los juicios de Dios? ¿La iglesia pasará los juicios de Dios aquí en la tierra? Vamos a ver qué dice la Escritura, pero antes, a través de esta pregunta, si la iglesia pasará la gran tribulación, es importante nosotros ir conociendo que si realmente qué sucede en todas las etapas que se van a ocurrir aquí en la tierra. Recuerde que va a haber caos, van a haber muerte, e incluso la muerte no va a existir durante un tiempo. Allá hay muchos temas de Apocalipsis, el cual vamos a estar con la ayuda del Señor viendo realmente este tema. Vamos a la primera base, Primera de Tesalonicenses, capítulo 14, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Aquí está el término que vamos a estar analizando de ser arrebatado, del rapto, el arrebatamiento. Ya aquí damos algunos conceptos de esto que vamos a estar más fundamentando el tema de hoy. Recuerde que hoy estamos enseñando si la iglesia pasa o no por la gran tribulación. El rapto. Cuando hablamos del rapto de la iglesia, lo mismo que ser arrebatado. Son sinónimos nada más, porque algunas personas también debaten esto, que la Biblia nos dice que vamos a ser raptados, pero es lo mismo. Esos son sinónimos nada más. Entonces, a veces las personas fundamentan muchas cosas que no van ni al caso discutir. ¿Qué es la Escritura? El rapto en sí no aparece como término escritural, no aparece el rapto, pero sí se deriva del verbo latín que es rapere, agarrar, raptar. Es un secuestro de los hijos de Dios, porque el Señor viene a buscar lo suyo, nos toma. Eso significa arrebatar. Es un zarpazo que te toma y te agarra, y eso es el rapto. Aunque no aparece el término escritural literal rapto, pero es lo mismo arrebatado, porque arrebatados es el término rapto. Zarpazo, el Señor viene y nos toma, Él toma lo que es suyo. Arrebatar es lo que va a hacer el Señor, que Él nos va a arrebatar pronto. Ya viene pronto el advenimiento de Cristo. Veamos los conceptos entonces de arrebatar. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Estos son términos que hablan del término arrebatar, como Felipe fue arrebatado cuando estaba con el eunuco. Segunda de Corintios 12, verso 3, y conozco al tal hombre, está hablando Pablo, si en cuerpo o fuera en cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Aquí tenemos otra vez otro concepto más de lo que es arrebatado. Felipe fue arrebatado. Pablo fue arrebatado. Y tenemos Apocalipsis 12, verso 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro y todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios. Su hijo fue arrebatado para Dios y para
su trono. Y Juan 10:28 dice el Señor: y yo les doy vida eterna. Mantengan las palabras que se están expresando, porque de estas palabras vamos a ir sacando conclusión. ¿Pasamos por la gran tribulación o no pasamos? Jesús dice, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Mire qué interesante lo que está ahí expresando la Escritura. Y dice también, y nadie las puede arrebatar de la mano del Señor. Todos estos conceptos nos ayudan mucho a entender ya los términos de ser arrebatados. La iglesia pasará entonces por la gran tribulación. Veamos qué dice la Escritura. Juan 16, verso 33. En el mundo, hay un texto que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Pero profundicemos más los textos. Juan 14:3. Y si me fuere, yo prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está hablando de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, a sí mismo. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor quiere que estemos juntamente con Él. Y Tesalonicenses nos aclara más el concepto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis en los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo. Es lo que estamos haciendo. Estamos esperando a Cristo, la cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire qué interesante el concepto. Ya aquí estamos más profundizando la Escritura, si la iglesia pasa o no por la gran tribulación. Pero aquí estos textos, ya varios que hemos leído, dice que el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a proteger. Este texto dice que nos librará de la ira venidera. Existe una ira venidera. Vamos a ir viendo también qué es la ira venidera. Apocalipsis 16, verso 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre esta tierra las copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y el vino, y una úlcera maligna, y una pestilencia. Mire qué interesante. Entonces, cuando nos está hablando aquí el Señor, claramente nos dice, ¿qué es la ira venidera? Apocalipsis 16. ¿Qué es la ira? Las copas, los sellos, las trompetas, el granizo, que es el porte de un talento, que son con 21 gramos, que cayó del cielo. Y la gente empezó a blasfemar cuando cayó ese granizo. En vez de pedir ayuda, empezó a blasfemar. Viene el terremoto que nunca se ha visto en la tierra. Lo menciona Isaías. La tierra temblará como un ebrio. Entonces, eso es la ira de Dios. ¿Qué más es la ira de Dios? Cuando se desatan los 4 ángeles más perversos, que lo vamos a estar viendo, y cuando comienzan los 3 años y medio y 3 años y medio de la gran tribulación. La muerte llega a un tiempo que no va a existir. La gente se tirará de los montes y la muerte no va a estar. Va a caer la estrella de Ajenco, que va a contaminar la tercera parte de las aguas en la tierra. Los ángeles más perversos, más depravados, también van a contaminar las aguas, y una tercera parte de los hombres van a morir. Todo esto es la ira de Dios. Pero recuerda el texto que dice, Primera Tesalonicenses, ahí que está en pantalla, y dice, y esperar a su Hijo. Estamos esperando a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Sabemos que resucitó de los muertos. A Jesús, a Él esperamos, quien nos libra de la ira venidera. Mire qué interesante. Ya usted ya tiene su base, su conclusión, en cual bíblicamente aquí nos está hablando el Señor que Él nos librará. Son palabras de Jesús. Él nos librará
de la ira venidera. Y ya estamos viendo que es la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, porque primero se levantan los muertos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Este es el Bemá. Este es el rapto de la iglesia. Jesús no pisa la tierra producto de que es pecado, que es perversión. Pero el Señor dice, yo vendré en las nubes. Ese se llama el Bemá. El Bemá es cuando nosotros todos, la Escritura dice que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Unos para ser galardoneados, ahí estamos nosotros. Galardoneado significa para ser premiado. Algo nos va a dar el Señor en galardones. Y otros son para juicio, donde son devueltos a la tierra para la gran tribulación, que son 3 años y medio y 3 años y medio, 7 años, 1000 y tantos días, 1260 días, que vienen a ser 42 meses, que es la gran tribulación. Coloquemos más base. Hebreos 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, si la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces el Señor no los va a salvar. Significa como que estaría contradiciéndose ese texto. Es más, el otro texto decía que en Tesalonicense que el Señor nos librará de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? Lo que va a suceder en Apocalipsis. Entonces, si nosotros pasamos la gran tribulación, entonces Tesalonicense y esta carta de Hebreo no tendrían que estar porque serían mentiras. Porque el Señor claramente dice, hijitos, yo los libraré de la ira. Y no está hablando de ahora de tribulaciones que tenemos, está hablando de la ira, de los juicios de Apocalipsis. Y aquí este texto dice, para salvar a los que le esperan. Jeremías también nos menciona algo importante en el capítulo 30, verso 7, a cuán grande aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, que está hablando del tiempo de gran tribulación, lo que va a suceder aquí en la tierra, pero de ella será librado. Mire qué interesante todo esto, porque todas estas bases nos están dando, tanto cuando el Señor le habla a Jacob que va a venir un gran día, que va a venir una angustia, pero el Señor aún nos dice, pero ella o el Señor nos librará. Primera de Tesalonicenses, vamos al capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Mire qué interesante, volvemos nuevamente a los dos textos que hemos dicho, ya varios textos, que el Señor nos librará de la ira venidera. El Señor nos guardará, el Señor nos salvará, decía otro texto, y aquí dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es como que sería injusto después de tu guardarte, después de tu buscar del Señor, de estar en el mundo, pero protegerte, guardarte, buscarte, guardar tus hijos, orar por tu familia, fuera como injusto que más encima tengas que ir a la gran tribulación. Entonces ya vemos varios textos en que el Señor nos guardará de la ira y también nos habla del día del Señor. Veamos qué es el día del Señor. Isaías capítulo 2, verso 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Este es el día del Señor. El día del Señor es juicio, es la ira. Isaías 13, verso 6. Aullad, aullad, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda la mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, de angustia y dolores. Se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como la mujer en parto. Se asombrará cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. Mire qué interesante. Rostros de llamas. He aquí,
El día de Jehová viene, terrible indignación y ardor de ira. Volvemos nuevamente a la ira para convertir la tierra en soledad y a raer a los pecadores. Seguimos entonces colocando bases de lo que hoy hemos estado dando a entender, que el Señor nos librará de la ira venidera. Aún del día del Señor, Él nos guardará, porque serán tiempos de angustia, tiempos de dolores, tiempos terribles. Será tanto el dolor como una mujer que da luz, dice la Escritura, y serán, aún sus rostros estarán en llamas. ¿Por qué? Porque habrá sufrimiento. Hechos 2, verso 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y temible. Volvemos a otro texto más importante. Antes que venga el día del Señor, grande y temible, comenzarán también dentro de la tierra caos. Segunda de Pedro 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Aquí es importante, entonces, ya el Señor nos está diciendo, ya hemos visto varios textos, que Él nos guardará, que Él nos protegerá, que Él nos salvará de la ira venidera. La ira venidera son los juicios de Apocalipsis. Y aquí dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ese se llama la parucía. La parucía del Señor, porque está la parucía, que es la venida del Señor en secreto, y está la epifanía, que es todo ojo le verá. Cuando venga Cristo, no todo ojo le verá. Ahí la gente a veces se confunde en ese texto, porque cuando dice todo ojo le verá, muchos dicen, cuando venga Cristo, todo ojo le verá. No, no es así. La parucía, cuando venga el Señor, no todo ojo le verá. Por eso se llama la parucía, que es la venida de Cristo en secreto. Pero cuando sea la epifanía, cuando venga el Padre, venga nosotros también juntamente con Cristo, ya Él no va a venir como cordero, sino con una espada aguda para herir a todas las naciones. Ahí todo ojo le verá. Son palabras que tenemos que un poquitito profundizar, porque es importante entenderlas. Apocalipsis 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Se fija que volvemos nuevamente al día del Señor y la ira del Señor, que todo lo que es el día del Señor y la ira son juicios. Son juicios. Pero ya vimos muchos textos que el Señor dice que nos librará de aquel día, o nos librará de la ira venidera. Ahora, quiero que coloquen mucha atención en este texto, porque también es importante profundizar. Cuando hablamos, la Escritura menciona también la multitud vestida de ropas blancas. Coloque la mayor atención, porque aquí les voy a enseñar algo muy importante de lo que dice la Escritura sobre quiénes son la multitud que viene de ropas blancas, vestidas de ropas blancas. Hay un grupo que aparece, y ese grupo que aparece son una multitud vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son la multitud vestida de ropas blancas? Coloque la atención a este tema, porque aquí vamos a profundizar quiénes realmente son los que aparecen aquí vestidos de ropas blancas. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y 14, versión NBLA. Después de esto miré y vi una gran multitud, y nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Mantengan entonces que aquí comenzamos a ver quiénes son los que están vestidos de ropas blancas. Verso 10. Y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.
Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, alrededor de los ancianos, que son los 24 ancianos, y de los 4 seres vivientes. Aquí nos comienza a relatar quiénes son los que están vestidos de ropas blancas. Sigamos. Apocalipsis 7:13. Entonces, escucha, aquí está la base, el rema de todo esto. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Lo voy a leer de nuevo y más tranquilito, para que usted lo entienda, para poder entender quiénes realmente son la multitud que está vestido de ropas blancas. Porque dentro del Apocalipsis existen varios escenarios y tenemos que entender bien las etapas y los tiempos para poder entender quiénes son. Y aquí uno de ellos, de los ancianos, los sabios, que está representando también al Señor, dice lo siguiente: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Mire qué importante, porque se escucha una voz. Hay una multitud vestido de ropas blancas que se van a presentar delante del Señor. Y se escucha la voz. Estos que están de ropas blancas vestidos, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Aquí el texto es clave. ¿Cuál es la clave de esto? Y estos, ¿quiénes son? Lo digo de nuevo para que usted pueda entender bien. ¿Y estos, quiénes son? ¿Acaso la pregunta es: ¿el Padre no conoce a sus hijos? ¿Acaso los ángeles no conocen quiénes son los hijos de Dios? ¿Acaso la jerarquía de serafines, querubes, arcángeles y ángeles no conocen quiénes son los hijos de Dios? Pero aquí se escuchó una voz del anciano y dice: ¿estos quiénes son? Mire qué interesante aquí estos textos que son muy clave. Pero aquí no los reconocen como hijos, sino que dice: ¿quiénes son? Eso significa que aquí los que están vestidos, esa multitud vestidos de ropa blanca, no son reconocidos. Por eso pregunta el anciano: ¿quiénes son? Esto es importante, es muy profundo esto, porque aquí no son reconocidos como hijos. Entonces, si no son reconocidos como hijos, ¿quiénes son? La palabra nos da a entender quiénes son. El texto es lo siguiente, escuche. Esto nos da a entender que estos vestidos de ropas blancas son salvos. Fueron salvos, pero no fueron reconocidos como hijos. Sígame. No fueron reconocidos como hijos. ¿Por qué? Porque la boda del Cordero ya se realizaron. Y las bodas del Cordero es solo para los hijos. Es solo para la novia. Las bodas del Cordero ya se realizaron cuando venga Cristo. Por eso le mencioné anteriormente: viene Cristo, viene todo lo que es el separar izquierda y derecha. Y de ahí, ¿dónde nos vamos primero? A las bodas del Cordero. ¿Quiénes se van a las bodas del Cordero? Los hijos, o más claro, la novia. Pero aquí el texto anterior decía, Apocalipsis: estos que vienen de ropa blanca, ¿quiénes son? No se les reconocen como hijos, y tampoco se les reconocen como la novia. Wow, esto es muy profundo. Entonces, algo nos está diciendo el Señor a través de estos pasajes, a través de la Escritura, para poder entender más a fondo el término. Y aquí está el texto clave. Léalo juntamente conmigo. Apocalipsis 7:14, estos son los que vienen de ropas blancas. Y aquí dice la Escritura quiénes son. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Wow. Pero estos que vienen de la gran tribulación no son hijos, no son la novia.
porque este es el tiempo de la gran tribulación. Mientras la iglesia está en las bodas del Cordero, aquí está la gran tribulación. Y mientras aquí está la gran tribulación, la iglesia está en las bodas del Cordero. Por eso que a los que vemos aquí en la escritura de Apocalipsis, cuando dice estos, ¿quiénes son los que están vestidos de ropa blanca? Muchos se confunden y dicen que esos somos nosotros. No somos nosotros. ¿Por qué no somos nosotros? Porque aquí no se le reconoce. No se le reconoce como hijo y no se le reconoce como la novia. Por eso aquí dice claramente: y le dije Señor. ¿Por qué? ¿Quién está hablando? ¿A qué se refiere aquel anciano? Al Señor. Y el Señor dice: tú lo sabes. Claro, porque Él lo sabe todo. Y Él mismo dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, pues han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos fueron los que se quedaron, pero no se dejaron marcar por la marca de la bestia. Estos fueron los que se quedaron, los que cuando vino Cristo en la parucía fueron devueltos a la tierra porque no habían hecho la voluntad de Dios. Por eso que cuando venga Cristo, ¿a quién ven a buscar? A sus hijos. ¿A quién ven a buscar Cristo? A la novia, a la amada. Entonces aquí nos da a entender que ellos no son reconocidos como hijos, ni tampoco son reconocidos como novia. ¿Por qué? Porque ya las bodas del Cordero se están realizando en el cielo, mientras aquí comienzan caos. Vamos a la base bíblica. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es lo que va a suceder. Con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo, y como leíamos anteriormente los otros textos, y Él se posará en las nubes, y ahí los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos con vida, nos juntaremos juntamente con el Señor en las nubes, y de ahí inmediatamente nos vamos a las bodas del Cordero. ¿Quiénes se van a las bodas del Cordero? Usted y yo. Diga amén. Profetícelo. Diga amén. Nos vamos a las bodas del Cordero. Y dice que los muertos resucitarán primero, porque son los primeros que se van. Los muertos van a las nubes, al Bemá. Y luego nosotros, los que estemos en vida, ahí vamos a lo que es para ser galardonado y premiado. Y aquí interesante que aquí hay diferentes tipos de cuerpos también. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor, imagínate este cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo de humillación. Cuerpo de humillación. Este cuerpo no puede elevarse por la ley de gravedad. Entonces, ¿cómo el Señor nos va a elevar? Estos cuerpos ya no van a permanecer a la materia, sino van a pasar a ser cuerpos espirituales o celestiales. Un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual, segundo cuerpo. Este cuerpo es humillación, primer cuerpo. Luego, cuando venga Cristo, cambiamos de cuerpo. Tanto los muertos y nosotros los que estemos aquí con vida, seremos elevados a las nubes en un cuerpo espiritual. Es un segundo cuerpo. Luego, después de hacerse todo lo que dice el Señor, en que va a haber a separar a la izquierda y a la derecha, y también nos van a dar galardones, nos van a premiar, nos vamos inmediatamente a las bodas del Cordero. Y a las bodas del Cordero cambiamos de cuerpo. Ahí vamos en cuerpos glorificados. Mire qué interesante todo eso. Porque la Escritura dice que nuestros cuerpos serán cuerpos incorruptibles de gloria. Cuerpos glorificados. Aleluya. Avanzamos. Entonces, luego dice: los que estemos con vida, nos elevaremos en las nubes. Y ahí ya lo que le mencioné, todo lo que va a suceder en las nubes. ¡Qué glorioso! Por eso que mientras la novia está en las bodas del Cordero, en la tierra está la gran tribulación. Ya vimos claramente quién es la novia. ¿Quiénes son los que van a estar en las bodas del Cordero? Los hijos. La novia, y cuando digo novia es hombre y mujer. Ahí nosotros estamos en las bodas del Cordero, pero mientras están las bodas del Cordero, aquí en la tierra está la gran tribulación.
aquí donde hay caos, aquí donde hay muertes, aquí donde se desatan las copas, los juicios, la ira de Dios, aquí donde la tierra es estremecida por los granizos que van a caer, la tierra es estremecida por el terremoto que nunca se ha visto sobre la faz de la tierra va a ser estremecida por espíritus, se van a abrir la tierra y van a salir espíritus, van a matar a la tercera parte de la tierra con úlcera, las aguas se van a convertir en sangre, las copas, las iras de Dios se van a desatar. La ira de Dios es en la gran tribulación, muerte, angustia. Va a llegar un momento, dice la Escritura, en que los hombres querrán quitarse la vida porque hay tanto dolor, tanto sufrimiento, pero la muerte no va a existir. La muerte va a salir de su escenario. Wow. Por eso es que tenemos que nosotros estar listos cuando Cristo venga. No estar preparados, ya tenemos que estar listos. El advenimiento de Cristo es inminente. Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué más va a suceder? Aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. Que los 4 jinetes están representando también a el anticristo. El anticristo muy sutil comienza con un caballo blanco. Comienza luego a cambiar de color. Un caballo bermejo, un caballo amarillo y un caballo negro, que es muerte. Hay muertes por inanición, por hambre. Hay muertes que van a suceder. El enemigo empieza ya a tomar el control cuando ya la gente se quedó aquí los 3 años y medio, 3 años y medio, que son los 7 años, que son los de pretribulación y lo que es de la gran tribulación. Va a haber caos sobre toda la tierra. Va a haber un caos que la gente ni se imagina el dolor. No va a haber tal dolor. Veíamos varios textos anteriormente que decía la ira del Señor. Va a haber sufrimiento, va a haber caos, va a haber tormento, va a haber muerte. Imagínense los que se quedaron juntamente aquí en la tierra con sus hijitos. Van a ver cómo sus hijos los matan. Van a ver cómo sus hijos los destruyen. Van a ver cómo una esposa, un esposo, un hijo los matan delante de ellos. Y le dirán, tienes que marcarte para que te podamos dar alimento. Tienes que marcarte con el número de la gran bestia para que no matemos a tus hijos. Y muchos van a desertar de eso. Aleluya. Esto no es fácil. Algunas personas dicen, pero si no me voy en la primera, me voy en la segunda. Se lo ve muy fácil. No va a ser llegar y colocar la cabeza y ser guillotinado, decapitado. No solamente será eso, serán atormentados. Que Dios guarde a la iglesia, que Dios guarde al pueblo. ¿Qué más sucede? Son desatados los 4 ángeles más perversos que están del río Éufrates. Son los 4 más malvados. Están esperando el día, la hora, el tiempo preciso en que van a ser desatados, y estos ángeles van a causar mucha muerte en toda la tierra. Estos son los peores. Imagínense, estos son peores que los demonios. Si los demonios hacen caos, si los demonios hacen tormento, si los demonios hacen algo que es muerte y algo impresionante, ¿cuánto más será lo que hacen estos 4 ángeles más perversos? Dice la Escritura, son los peores. Y estos están reservados para el día de la ira del Señor. Apocalipsis 9:14 nos relata, diciendo, el 6º ángel tocó la trompeta que tenía en su mano, y se desatan los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Wow. Imagínense, estos son tan perversos, tan malvados, que ni los demonios hasta el día de hoy han matado a tanta persona. Pero estos son tan malos, por eso que están reservados para el tiempo de la gran tribulación. Recuerde que decía el texto anteriormente que el Señor nos guardará de la ira venidera.
Así que usted tranquilo, usted no tiene que preocuparse, usted no tiene que colocarse nervioso, decir, ¡ay, Señor, no quiero estar ahí! Usted tiene que estar listo, usted tiene que estar seguro. Yo me voy con el Señor, como decía un corito antiguo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Declárelo, profetícelo. Si usted no palmeó, no cantó, a lo mejor se quedó. Aleluya, lo revoco en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene que estar seguro de decir, yo me voy con Él, yo me voy con Él, yo me voy con Él. Aleluya. Mire lo que van a hacer estos 4 ángeles más perversos, más depravados. Van a matar la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Recuerda el texto que estábamos hablando, ¿quiénes son los de vestido de ropas blancas? Y dijo el Señor, estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación. Estos serán salvos. Escuche esto. Serán salvos por la misericordia, porque no se dejaron marcar, pero van a sufrir. No se dejaron marcar por la gran bestia, por el número 666, pero no entrarán en la Jerusalén. Estos estarán fuera de la Jerusalén. No serán galardoneados, porque ya los galardones fueron. No serán hijos, porque ya los hijos fueron arrebatados. No serán la novia, no estarán en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque ya las bodas del Cordero se están realizando, mientras aquí se está en la gran tribulación. Por eso que el Señor le dice, ¿y estos quiénes son? Porque no lo reconocen como hijo, no lo reconocen como los de la boda del Cordero, porque no lo son. Pero sí van a ser salvos. No se van a dejar marcar, van a sufrir, van a ser decapitados. Y no se dejaron marcar, van a ser salvos. Imagínense la misericordia que Dios tiene. Qué tremendo, hermano, que aún el amor que Dios tiene para la humanidad, que da aún hasta último momento, da una oportunidad de que la gente pueda ser salvo. Pero ya esto van a tener que sufrir. Ahora solamente tenemos leves tribulaciones, pero en el tiempo de la gran va a ser gran tribulación. Ahora aquí coloque otra atención, que esto es muy profundo y esto también es importante entenderlo. ¿Qué dice la Escritura? Los ministros no son la novia. Lo digo de nuevo, escuche bien. Los ministros no son la novia. Y lo digo por última vez para que lo recepcione su espíritu, porque alguno dirá, ¿qué está diciendo? Aleluya. Los ministros no son la novia. Esto significa claramente en que los ministros cumplen alguna función. ¿Quiénes son los ministros? Efesios capítulo 4, verso 11, tenemos que él mismo constituyó apóstoles, profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Ministros, pastores. ¿Quiénes son los pastores? Los pastores son del griego la palabra poimen, que significa apacentar, cuidar y velar. Quiero que anoten todos estos textos para que usted pueda entender por qué los ministros no son la novia. ¿Qué es un pastor? Es un poimen del griego, que significa apacentar, cuidar y velar. La función de un ministro es apacentar la iglesia, es cuidar la iglesia, es velar por la iglesia, pero no son la iglesia. Eso como que le pasó volando todavía. Coloquemos más base. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos ¿qué? Velan. ¿Cuál es la función de los pastores? Apacentar, cuidar y velar. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces la función del ministro, por eso es que el ministro, el pastor, tiene que apacentar, tiene que cuidar, tiene que velar. Un pastor que no apacenta, que no cuida, que no vela, no es pastor. Porque hoy en día tenemos a pastores, ministros, y lo digo con respeto, con temor, sinvergüenza, perdónenme, sinvergüenza, ladrones, usureros, que en pecado y se presentan en el templo, manosean la obra de Dios, son usureros, son vanagloriosos, solo les gusta el dinero,
son sinvergüenza. Perdóneme la claridad de esto, pero eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia. Pero también hay pastores buenos. Hay pastores que son ministros buenos. Saben apacentar la iglesia, saben cuidar a la iglesia, saben velar a la iglesia, porque ellos sí son ministros. Pero recuerde lo que decía anteriormente, los ministros no son la novia. Vamos a colocar más bases bíblicas de esto. Recuerde que Abraham era ministro. ¿Y qué estaba haciendo Abraham? Estaba a cargo del seno de Abraham, del paraíso. Elías, Moisés, lo vemos en la transfiguración con Jesús. ¿Por qué? Porque son ministros. Los ministros siempre cumplirán su función de ministro. Todos los ministros cuidan, velan, apacentan a la grey del Señor. Vamos a colocar más base. Y aquí está el texto para que usted pueda entender con más base de lo que hoy estoy enseñando, que los ministros no son la novia. Mateo 25, texto muy conocido, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Las 10 cabecearon, las 10 se durmieron. A las bodas entra todo aquel que tiene aceite en su lámpara. Aleluya. ¿Tienes aceite en tu lámpara? Hermana, hermano, ¿tienes aceite en tu lámpara? A las bodas, aleluya. A las bodas del Cordero entra todo el que tenga aceite. Nadie tiene algo sin haberlo usado. Las insensatas habían tenido aceite, pero cuando se acabó no fueron a comprar aceite, como que se relajaron, porque dice que las 10 tenían lámpara y nadie tiene una lámpara sin haberla usado. Eso significa que anteriormente habían tenido aceite, porque nadie tiene una lámpara sin haberlo usado. Entonces el problema de 5 de ellas, que cuando se acabó el aceite dijeron: después vamos a comprar, mañana vamos a comprar. Y vino el esposo, y solamente las que tenían aceite, las que fueron a comprar aceite, tenían aceite de reserva, y el esposo se llevó, o el novio, para la boda, se llevaron aquellos que tenían aceite. Por eso tú tienes una lámpara. Esa lámpara significa el altar. Tú eres el altar. La pregunta, si ese altar que tú eres está encendido o está apagado. Si no está encendido, tienes que ir a comprar aceite. Pero no me vaya a ir al Walmart, no me vaya al supermercado. Estoy hablando en términos espirituales. Esto es bueno aclarar, hermano, porque hay gente que lo toma muy literal. Aleluya. Entonces, usted tiene que comprar aceite, y el aceite no se compra con dinero, solamente se pide. ¿Quién da el aceite? El aceite tipifica la llenura del Espíritu Santo de Dios, la unción que pudre yugo, la unción que quebranta, que corta cadena, la unción del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está sobre tu vida. Si el Espíritu Santo está sobre ti, tu lámpara está encendida, tu lámpara no se apaga, y hay un fuego delante de ti. Aunque a veces quieras tirarlo todo, aunque a veces no quieras avanzar, no quieras seguir, pero algo arde dentro de ti. Mire qué interesante, porque a veces no tenemos fuerza. A veces no queremos seguir, a veces estamos cansados por las críticas, por el problema, por la angustia, por gente que usa mal la obra. A veces no queremos seguir, pero como está el fuego, como está el Espíritu Santo, como nuestra lámpara está encendida, hay un fuego que nos dice: levántate y camina, avanza, avanza. Bendecido sea su nombre para siempre. 5 prudentes y 5 insensatas. Mateo 25:5 dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron.
La diferencia entre cada uno son de las que tenían aceite, pero otras no tenían aceite. Y yo quiero que vea esta imagen bien clara, porque aquí, si usted se fija al lado izquierdo, aparece alguien en la pantalla. Todas están durmiendo, todas están cabeceando, todas se quedaron dormidas, pero había alguien que estaba con su lámpara, pero no se durmió. Vamos para allá. ¿Quién es ese personaje? Aleluya. Mateo 25, verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, porque ya vino el esposo. Y cuando vino el esposo, se cerró la puerta. Y cuando se cerró la puerta, no pudieron entrar porque eran insensatas. No se preocuparon en llenar sus lámparas de aceite y la puerta se cerró. Pronto, como el arca de Noé, también se cerrará la puerta, pero ya no vendrá un juicio de agua, sino se cerrará la puerta y vendrá un juicio de fuego. Es tiempo de volvernos al Señor. Aleluya. Mateo 25, 12. Pero respondiendo él dijo, escuche esto: en verdad os digo que no os conozco. Mire las palabras del Señor, las que le dice a las mujeres, las que no tenían aceite: no os conozco. No os conozco. Este término, no os conozco, es del griego eido, que significa percibir, comprender, conocer, conocido, entender, ignorar, informar, mirar. Pero hay un texto ahí que lo puse en azul, que es reconocer. El Señor, cuando le dice no os conozco, significa que no lo reconoce. Entonces es importante entender paso a paso lo que hoy estamos hablando. Vamos paso a paso para ir viendo quién es el ministro. Estoy colocando base porque hay que ir parte por parte. Ya les digo quién es el ministro. Escuchen. Entonces aquí el Señor dice no os conozco. Recuerde usted también la escritura cuando se presentaban en el cielo y decían: pero yo no hice milagros, yo no hice sanidades y yo no hice muchas obras. Señor, yo no hice sanidades, resucité a muerto. Fue usado en el don. Los dones no salvan, son para edificación de la iglesia. Y el Señor, cuando ellos decían yo no hice milagros y sanidad, el Señor, ¿qué le dice? No os conozco. Mire qué interesante. La misma expresión que le dice a las vírgenes insensatas, no os conozco, la misma se lo dice a los que tenían dones y no lo usaron bien. El aceite es el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis ungido por óleo o aceite del Santo. Nosotros tenemos el óleo del Santo, el aceite del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Usted sabe si tiene la presencia del Espíritu Santo. Pero necesitamos tener lámparas encendidas, no apagadas. Aquí viene el texto clave. Escuche esto. ¿Quién es el que habló? Mateo 25, versos 6. A la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Mientras todas estaban durmiendo, otras con sus lamparitas y otras con sus lámparas apagadas, pero a la medianoche se oyó un clamor, se oyó una voz, se oyó un grito y dijo: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Esa voz la escucharon la novia. Esa voz la escuchó la novia, pero el que habló no era la novia. Aleluya. La versión K2 dice: era la medianoche cuando el grito se oyó. El novio llegó, salgan a recibirla. Alguien habló. Alguien dijo: ahí viene el esposo, salir a recibirle. La versión K2: ahí viene el novio, llegó, salgan a recibirle. Pero el que habló no fue de la novia. Recuerde la función que hacen los ministros: cuidan y velan. ¿Quién gritó? El novio llegó, salgan a recibirle. No fue la novia, fue el ministro. Aleluya. Los ministros no son la novia
¿Qué hacen los ministros? Cuidan. Por eso que mientras las novias se quedaron todas dormidas, pero el ministro no se quedó dormido, porque el ministro es el atalaya, el ministro es el que cuida, el ministro es el que vela, el ministro que cuida a la novia, el ministro que cuida a sus hijitas, las cuida, las proteja, porque el ministro no es la novia. Y cuando vino el esposo, el ministro dijo: ahí viene el esposo, despierten, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y las mujeres se fueron, aleluya, se fueron con el amado. El ministro no es la novia. El ministro no es la novia. Los ministros son los que guardan, son los que protegen, son los que velan. Por eso que el Señor, leíamos los textos anteriores que dice: la función del ministro, del pastor, es guardar, es proteger, es cuidar, es aconsejar, es ministrar, es ayudar, es abrazar, es decir: aquí estoy. Si quieres llorar, llora. Estoy contigo en la alegría, en el dolor, aquí estoy. Esa es la función de un ministro. No solamente que le den ofrendas y dinero. No, esos son malos ministros. El ministro es aquel que vela, el que cuida la iglesia. Bendito sea su nombre para siempre. Y las puertas, ya termino, pronto se cerrarán. La pregunta es: ¿tendremos lámpara y aceite juntos? ¿O solamente tenemos solo una lámpara sin aceite? Quiero que vean esta imagen. Quiero que vean con atención, más o menos una representación del rapto de la iglesia de Cristo. Porque el rapto de la iglesia de Cristo, el arrebatamiento, es inminente. Pronto viene. Escuche bien, con atención este video.
He aquí, vengo en breve, dice el Señor. Aleluya. Maranata. Qué importante es saber que todo lo que va a suceder aquí en la tierra, de caos, de pestilencias, de hambres, de tanta situación que va a suceder aquí en la tierra, la Escritura nos dice claramente que nosotros tenemos que estar confiando en el Señor. Tenemos que estar tranquilos, orando, velando, estar confiando en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero lo importante de todo esto es que tenemos que mantener una paz y una seguridad, porque Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra seguridad. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y Él prometió salvarnos, y Él nos dice: yo los libraré de la ira venidera. Ya usted tiene la respuesta, si la iglesia pasa o no por la gran tribulación.